Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de la argumentación desde los derechos humanos, la argumentación jurídica de derechos humanos, teniendo claro lo que es el sistema internacional en materia de derechos, su relación con el sistema interno, su relación con los temas regionales, esa armonización jurídica necesaria que se da a nivel constitucional a través de esta denominado control de convencionalidad. Vamos nosotros en esa segunda parte a hablar ya en específico de la argumentación de derechos humanos. Entonces, ahora sí vamos a decir, bueno, ¿qué mismo es la argumentación? ¿Qué es la argumentación? Entonces, previo a estos dos conceptos que están viendo en pantalla, yo quisiera contarles ahí una anécdota de Sócrates y de su método. Esto está en un libro de Agustín Esquela de Filosofía del Derecho, y él narra cómo Sócrates, denominado también un filósofo callejero, era criticado por su metodología porque él iba preguntando respecto del objeto de sus dudas a todo mundo. Y él quería demostrar básicamente tres cosas, fíjense. Una, quería demostrar que las personas saben menos de lo que creen saber. Dos, que las personas no saben lo que creen saber. Y tercero, que las personas saben lo que creen saber, pero que no saben argumentar. Fíjese. Y es que él lo clarifica ahí y dicen, bueno, no es que Sócrates pretendía de ninguna manera hacer quedar en ridículo a las otras personas, no es que quería demostrar que él sabe más que los demás, pero sí quería causar una reflexión dentro de este diálogo, ¿no? Porque es importante este diálogo en materia filosófica. Se habla que el diálogo es el origen de la filosofía, pero en este caso en concreto más bien debía haber sido tomado como un método, dice. Es decir, cómo a través yo de un método de preguntar, repreguntar, que es conocido como la mayéutica, ¿no? Porque con su madre, con Maya, preguntaban, repreguntaban sobre las cosas, se iban descubriendo más y más preguntas más que verdades. Y se iba profundizando en cierta temática. Entonces, en este caso en particular, viendo estos tres elementos, bueno, si yo sé menos que lo que creo saber, debería yo ponerme a leer, a releer y a estudiar un poco más. Si no sé lo que creo saber, igual no debo estar ahí hablando cualquier cosa que yo no sé. Pero lo que nos atañe a nosotros, que es el tercer elemento, si yo sé y no sé argumentar, voy a tener una limitante, especialmente como abogado y como abogado en libre ejercicio. Pues, ¿qué hago yo como excelente dogmático, experto en materia de derecho civil, penal, laboral? Si al momento determinado de irme a una audiencia, pues yo no me voy a poder comunicar y no me voy a poder aportar, ¿no es cierto? Mis razones, mis opiniones respecto de lo que sería el juzgador e incluso de la otra parte. Entonces, en ese sentido fundamental, miren, nosotros vamos a entender que la argumentación es esa acción de aportar razones para defender una determinada opinión o para refutarla inclusive desde un punto de vista del cual nosotros estamos defendiendo. Entonces, estamos en la audiencia, la otra parte, ¿no es cierto?, está acusando de que nuestro defendido ha cometido, por ejemplo, un X delito. Pensemos, por ejemplo, en el mismo tema del hurto famélico y que la parte que está acusando, en este caso la fiscalía, pretenda llevarle al máximo de la pena por este hurto. Pues por supuesto, nosotros basados también en el mismo derecho y en las mismas causales de justificación diremos, hey, un momentito, ¿no? En este caso en particular no puede ser juzgado, ¿verdad? Como usted lo está estipulando, porque yo voy a demostrarle que fue un hurto famélico, que aquí el señor estaba muriéndose del hambre y que lo hizo bajo este estado de necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, la argumentación jurídica debe ser visto como aquel arte, podemos denominar, de convencer a alguien para que éste entienda y para que además acepte el punto de vista que nosotros defendemos. Aquí me permito citar, y me parece que está en la segunda diapositiva,
el discurso y todo lo que tiene que ver con la argumentación jurídica de Aulis, Arnio, de Chal, Perelman, que son, digamos, dos grandes representantes dentro de la argumentación jurídica, al igual que Tullman, al igual que Robert Alexi y Manuel Atienza, entre varios. Pero yo cito aquí a Arnio y a Perelman porque me parece que sientan ciertas bases importantes respecto de lo que es este tema de la argumentación y que tienen que ver con el denominado discurso y con el discurso universal, con el auditorio universal. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese. Cuando uno va a argumentar, cuando uno va a dar un discurso, cuando uno va a dar sus opiniones, sus razones, sus dichos, uno está como en la fotografía, frente a un discurso, frente a un auditorio, perdón, como yo lo estoy en este momento, que aunque no los estoy viendo, ¿verdad? Me enfrento a un auditorio, pero yo sé que este auditorio al cual yo me estoy enfrentando es un auditorio de abogados, de abogadas, de juristas, de interesados en el derecho. Y yo me expreso, por supuesto, sabiendo quién es mi auditorio, con términos jurídicos, los cuales ustedes me van a entender. Muy diferente, fíjense, sería si es que yo tuviera un auditorio diverso, si yo tendría que expresarme sobre este mismo tema, imaginemos, sobre derechos humanos. Pero soy invitado yo a una comunidad indígena. Y recuerdo, de hecho, que sí me pasó también esto en mi inicio. Yo no me puedo, pues, en una comunidad indígena, en una comunidad rural, expresar en términos muy sofisticados, términos muy rebuscados, en términos muy abstractos, que solamente, por ejemplo, conocemos los abogados, como diría Pierre Bourdieu. Las palabras, digamos, de los conocedores, de los expertos, que no manejan los profanos, los que no conocen, los neófitos en el tema. ¿Por qué? Porque simplemente no me van a entender, pues. Y si no me entienden, no vamos a lograr ninguna aceptación, ninguna adhesión del auditorio, pues. Ninguna atención, ninguna comprensión. Entonces, si yo estoy refiriéndome a un auditorio en específico, tengo que preparar el discurso de manera tal que llegue a ese auditorio. Y esto es importante, ¿no? Es importantísimo. En el discurso, por ejemplo, veremos si es que se utiliza inclusive cierta carga de emoción, de emotividad. Si es que se utiliza un discurso en un lugar que es muy formal, por ejemplo, yo no puedo utilizar palabras de carácter informal, no léxico de la calle, por ejemplo. No, porque ese auditorio va a verse incluso ofendido o no va a interpretar o va a interpretar de mala manera lo que yo estoy tratando de expresar. Entonces, fundamental, cuando usted va a tener un argumento, saber a qué auditorio se dirige. Y claro, los abogados generalmente estamos dirigidos a un auditorio jurídico de un juez, de un fiscal, de un abogado contrario y también de una contraparte. Entonces, teniendo claro esto de aquí, fíjese aquí lo que denomina Arnio y Perelman. Hay que tomar en cuenta este binomio de adopción y aceptación, dice, de adhesión o aceptación. ¿Qué significa? Lo que les mencionaba, entonces, si yo voy a hacer un argumento respecto de un hecho determinado, tengo que tener en cuenta de que ese argumento va a ser aceptado, va a ser adoptado por el parte del auditorio, de tal manera que ellos se adhieran a mi idea, de tal manera que ellos no solamente acepten mi idea, sino que estén de acuerdo conmigo. Y en este caso, por ejemplo, del hurto famélico, que lo venimos viendo desde la primera parte, digan sí, en verdad. Se han presentado testigos, por ejemplo, que han dicho que el señor no ha comido durante varios días. Hay un examen médico en el cual ha dicho que el señor tiene anemia, que estaba a punto de morir, por ejemplo, o sus hijos. Hemos presentado que el señor ha sido despedido hace 6 meses y que apenas tenía un ingreso de $1 al día, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahí, con todo este discurso y toda esta parte probatoria, nosotros vamos a lograr la aceptación de la otra parte, decir, ah, no, ha sido cierto, pues acá no es que simplemente lo hizo por hacerlo o por estar en contra de esta norma. Entonces, dicho esto, ¿qué implica argumentar casos o en casos de derechos humanos?
Como ya mencioné anteriormente, existe una diferencia fundamental, ¿verdad? Y aquí vamos a ver varios de los elementos para que vayamos también diferenciando la argumentación en materia de derechos humanos respecto de lo que serían otras materias. Primero, el contexto. ¿Qué quiero decir con el contexto? Si vamos a argumentar en materia de derechos humanos, nosotros tenemos que saber, como bien mencioné, cuál es el contexto de las personas que han sido vulneradas en materia de derechos humanos. ¿Son niños? ¿Son adultos mayores? ¿Pertenecen a un grupo vulnerable porque tienen, por ejemplo, una enfermedad catastrófica? ¿Son grupos protegidos, ¿no? Como tema de niñez y adolescencia. ¿Pertenecen a una comunidad indígena? ¿Pertenecen a una comunidad afro? ¿Cuál es el rango de edad que tienen? ¿Son nacionales? ¿Son extranjeros? Entonces, fíjese, aquí tenemos que tomar muy en cuenta este contexto para argumentar en materia de derechos. Fíjese, pongámonos y nos imaginemos igual, estamos en un proceso, estamos en un juicio. Entonces, yo no puedo argumentar igual desde la vulneración a los derechos de mi defendido, de mi cliente, por ejemplo, que es un adulto de 35 años, ¿verdad? Que pertenece al ejército ecuatoriano, por ejemplo, digamos, o es policía, respecto de que el vulnerado, mi defendido, el vulnerado en derechos, sea un niño, por ejemplo, abusado de 8, de 10 años. Entonces hay que tomar en cuenta mucho este contexto para saber cuáles son las razones, mis opiniones y mis argumentos que yo los voy a dar. En el caso igual, pensemos, ¿no? De una mujer también vulnerada en derechos. Entonces, como hablábamos anteriormente, existen además legislación especial para estos grupos, tanto a nivel nacional como internacional, que me van a servir a mí personalmente para argumentar respecto de los derechos. Entonces, en ese sentido, yo buscaré pues la Convención de los Derechos del Niño del 89, buscaré la Convención de los Derechos de la Mujer, la CEDAW, buscaré, si es el caso del policía, del caso del militar, pues todo lo que tenga que ver con la codificación y legislación policial o militar, pues, para ver si se han vulnerado los derechos administrativos. Tú tenía que tener un ascenso, no se respetaron los procedimientos para el ascenso. Le dieron de baja sin mediar ningún tipo de derecho a la defensa, por ejemplo. Entonces, tengo que buscar el contexto específico y especial de a quién estoy defendiendo y que además, adicionalmente, me permita identificar cuál es el derecho o los derechos vulnerados. Por eso ahí abajo, ustedes pueden ver en la diapositiva que hay que tomar en cuenta las perspectivas de género, las perspectivas de edad, si es que hay algún tipo de discapacidad, las perspectivas de vulnerabilidad. Como les decíamos, una persona, por ejemplo, que sufre de una enfermedad catastrófica, VIH-Sida, imaginémonos, cáncer, imaginémonos, y que en el caso concreto no está teniendo medicinas, acceso a la salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reclamar? Inclusive esto nos sirve para identificar las pretensiones. ¿Cuáles son las pretensiones que usted quiere? Si yo no identifico el contexto particular, entonces es fundamental identificar las pretensiones también. Y eso es a través de estas perspectivas que vemos ahí. La interculturalidad, fundamental. Fundamental interculturalidad en países como Perú, como Bolivia, como Ecuador. Porque, ojo, no necesariamente son los derechos que yo reclamo como individuo mestizo, que como colectivo de un grupo indígena donde se vulneraron derechos de la naturaleza, medio ambiente, por ejemplo, donde yo quiero la restauración del río donde fue derramado el petróleo, por ejemplo, el que fue contaminado, y el cual no me permite a mí, por ejemplo, ya pescar, vulnerando un derecho a la alimentación, vulnerando un derecho a lo que significaría derecho a la vida, inclusive de manera indirecta. Entonces, en estos casos, la subsunción no es suficiente. Y en estos casos, la argumentación también de manera general, de manera generalizada, tampoco es suficiente. Es necesario
tomar el contexto, tomar las perspectivas dentro de derechos humanos, ¿verdad? Para que estos sean contemplados en la argumentación, las disposiciones y la presentación de pruebas y de pretensión adicionalmente. Luego, tenemos nosotros que las disposiciones jurídicas que prevén derechos humanos, y ojo con esto, no necesariamente describen conductas categóricas o taxativas. ¿Qué le quiero decir? Mientras por un lado usted va a encontrar en el Código Civil, en el Código Penal, disposiciones muy taxativas, muy exactas, especialmente en penal, que se dice que no puede haber interpretación taxativa. En materia de derechos humanos, usted encuentra disposiciones muy amplias, muy amplias. Es decir, no se especifican los casos en concreto, pues. Porque si es que se especificasen los casos en concretos de violaciones en materia de derechos humanos, hablemos de integridad personal o de daños, por ejemplo, para tomar en cuenta la reparación material e inmaterial, la integridad personal, fíjense. Diríamos, no, es que aquí en la legislación interna únicamente se prevé el tema de lo que son las lesiones. Y vamos a ver, según el examen médico legal, un peritaje, cuántos días de lesiones y según eso, pues es la sanción. Pero hay lesiones que no se ven, pues. Lesiones físicas las podemos ver e inclusive tasar con el examen médico legal. Pero ¿y qué tal de las lesiones psicológicas, morales, intelectuales, que también son fruto o consecuencia de una violación en materia de derechos humanos? Es que no están prescritas aquí en el... No, un momentito. En materia de derechos humanos, yo no necesito que esté prescrito o no en el Código Penal, por ejemplo, este tipo de vulneración a la integridad personal. Pero en materia de derechos humanos, entonces, al no ser taxativa, al no tener una conducta categórica, numerada, yo puedo decirle, mira, aquí también hubo vulneración a la integridad personal de mi defendido en lo que significa la psiquis. Se produjo un trastorno emocional, por ejemplo. Y eso yo le voy a demostrar aquí a través de un psicólogo, de un psiquiatra, de un peritaje que puedo hacer médico legal también respecto de estos daños. Entonces, mucha atención, ¿no? En materia de derechos humanos, pues nos da esa flexibilidad, nos da esa amplitud de que nosotros tengamos, ¿no?, la posibilidad de argumentar de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más flexible. Vamos con lo siguiente. Los textos normativos que consagran derechos humanos solo establecen los mínimos, como había mencionado, que deben ser respetados, que deben ser protegidos y que sean garantizados por el Estado. Entonces, tal vez vamos a encontrar derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, etcétera. Pero ¿qué entendemos, por ejemplo, derecho a la vida? Fíjese. Solamente por darles un ejemplo, nada más. ¿Qué tenemos por derecho a la vida? Ok, el Estado, de acuerdo a las obligaciones que nosotros vimos, de respetar, garantizar, proteger, debe abstenerse de matar a la persona y que ningún agente estatal prive del derecho a la vida a una de las personas. ¿Será eso suficiente? ¿Será suficiente que el Estado me proteja el derecho a la vida? Simplemente diciendo allá, usted verá cómo vive, cómo come, y etcétera. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho no. El derecho a la vida debe ser protegido tanto por el deber de no abstención por parte del Estado, de no intervención, como asimismo como las obligaciones de intervenir, pues. ¿De qué me sirve a mí de que este librito me diga derecho a la vida o la Convención Internacional me diga derecho a la vida si no tengo yo trabajo, si no tengo que comer, si no tengo acceso a la salud? Porque ahora la pandemia está terrible, no hay médicos, no se pagan médicos, hay mucha corrupción y se desvían fondos públicos, pero no tengo yo para médicos. Y me dicen, váyase a morir a la casa. Entonces, ¿de qué me sirve ese derecho a la vida? Materialmente no me sirve. Entonces, lo que tiene que el Estado es decir, no, a ver, vamos aquí entonces a dotar de buenos médicos, buenas enfermeras, buenos hospitales, establecimientos, acceso a medicina, tal. ¿Protege el derecho a la vida? Sí.
Entonces, no puede decir el Estado luego, no, es que yo no los maté. O como ahora está pasando, ¿no es cierto?, en las cárceles. Están muriendo constantemente, siendo asesinados por los mismos compañeros en los motines. No puede decir, no, es que yo no maté. Señor Estado, usted tiene la obligación de respetar, de proteger y de garantizar estos derechos. Por algo tiene usted el monopolio del poder de la fuerza, pues si no, ¿para qué tiene el monopolio de la fuerza? Fíjese. Entonces, aquí como puede ver, pues estos derechos son amplios. Cultura. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Solamente la cultura de los mestizos, la cultura de los blancos? ¿Qué pasa con este tema de la interculturalidad, por ejemplo? Entonces también tiene que ser entendido bajo este aspecto cultural. Y esto es importantísimo, vea, el aspecto cultural. Aquí me voy a tener un minutito más, que ahora me pongo a pensar también. Y les digo a ustedes, especialmente los compañeros que son de Bolivia, que son de Perú. Aquí en el Ecuador, el artículo 171 de la Constitución estatúa y estipula lo que significa la justicia indígena, que según Boaventura de Sousa Santos hablaríamos de justicias indígenas, no de justicia indígena. Yo tuve el altísimo honor, el gusto de trabajar con Boaventura de Sousa Santos como secretario técnico de una investigación en Bolivia y en Ecuador, junto a Agustín Grijalva, Ramiro Ávila y otros excelentes profesores, el profesor Luis Dexeni también de Bolivia. Y pudimos efectivamente indagar en el campo mismo que una cosa era la justicia llevada, por ejemplo, les doy el caso de la Togya aquí cerca de Quito, a unos pocos kilómetros de aquí de la capital del Ecuador, respecto de lo que significa la justicia indígena allá en Loja, por ejemplo, de los araguros. Aquí, solo por darles unos elementos, la justicia indígena en la Togya era llevada por un grupo, una comisión que estaba conformada 100% de mujeres. Los problemas, evidentemente, aquí eran más relativos a la explotación de minas y a la explotación también ya de cómo se amplía la ciudad, de lo que significan los nuevos conjuntos habitacionales. Mientras, claro, en Saraguro los problemas comunitarios son otros. Se observaba que en los unos los procedimientos son de una manera, en otros de otra manera. Pero a lo que yo quiero llegar para no profundizar también en este tema es al hecho de que en materia cultural también tiene que tener usted, en materia de derechos humanos, mucho ojo respecto del tema específico al que está tratando. Si estamos hablando de derechos indígenas y demás, hay que entender también la cosmovisión de esta interculturalidad, de esta plurinacionalidad, como está en nuestra Constitución. Entonces, también argumentar desde esa cosmovisión, aunque es difícil, perdón, pero hay que tomar en consideración estos elementos. Siguiendo con el siguiente tema, voy a poner aquí un caso concreto. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí yo he puesto el tema de Ecuador, los derechos de la naturaleza, extracción de petróleo. En Ecuador se protegen a nivel constitucional los derechos de la naturaleza, pero por otro lado, también se estipula que aparte del proyecto de economía social, solidaria y demás, todos los bienes que, digamos, son de la minería le pertenecen al Estado. En ese sentido, la explotación minera, la explotación petrolera, pues es competencia plena del Estado ecuatoriano. Por eso es que algunos, inclusive defensores del derecho a la naturaleza, del medio ambiente, dicen esta constitución es un poco bipolar. Y es un poco bipolar en el sentido de que, bueno, por un lado me dice protejamos la naturaleza, pero el otro, extracción. Saquemos petróleo. Entonces, ¿cómo protegemos la naturaleza? No, es que se puede hacer explotación responsable, minería responsable. Bueno, hemos visto en muchos los casos que no ha funcionado como tal. Tenemos el caso Texaco en el Ecuador, que hasta ahora no se remedia para nada todos los daños ambientales que quedarán para cientos de años. Pero volviendo al tema de la argumentación, entonces, si yo tengo esta complejidad, fíjese de que la Constitución me dice derecho a la naturaleza, extracción de petróleo, y yo quiero defender los derechos de la naturaleza, ¿qué hago entonces? Voy a buscar argumentos y pruebas para respetar la Amazonía, pues. Entonces, ¿qué voy a buscar?
solamente para un caso concreto aquí a manera de ejemplo. Vamos a decir, mire, primero yo voy a demostrarles, ¿no es cierto?, en un tribunal o en un foro, el que fuese, que el cambio climático global es real y que sus impactos se están siendo sentidos. Y en la actualidad le voy a decir, mire, de acuerdo a tal estudio, en tales tiempos, en tales años, el número, ¿verdad?, de especies que han muerto por la extracción petrolera, minera en sectores endémicos, especiales, específicos, selvas vírgenes y demás, ha sido este. Mueren tantas especies. El impacto en la fauna y en la flora como segundo elemento y en las comunidades indígenas ha sido esto. Han muerto tantas especies, ha desaparecido tanta flora, las comunidades indígenas han mermado, se han enfermado, están teniendo enfermedades como cáncer, están teniendo enfermedades en la piel, han muerto por tales razones, etc. Una vez identificada alguna de estas argumentaciones, que además en este caso en concreto y refiriéndonos ya a la parte primera del control de convencionalidad, podemos citar los convenios, por ejemplo, el 169 de la OIT, la Declaración de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y hablar de los derechos de autonomía, de que ellos son los únicos que pueden decidir respecto de lo que pasa en su determinada circunscripción territorial, por ejemplo, y apoyarnos en estos instrumentos internacionales para argumentar la protección del medio ambiente. Derecho al agua, por ejemplo. Hey, mire, está protegido el derecho al agua como un elemento fundamental del derecho a la vida. La contaminación directa del derecho al agua va a lesionar el derecho a la vida y la integridad personal, pero por supuesto, ¿cuál es el riesgo? Busquemos peritajes, argumentos, jurisprudencia comparada. Luego también voy a ver, ¿no?, como parte de mi argumentación, cuáles son los beneficios. ¿Qué beneficios tengo yo realmente a largo plazo? Fíjese, ¿qué beneficios tengo yo a largo plazo respecto de respetar la naturaleza? Yo le puedo decir, mire, si explotamos el petróleo, posiblemente aquí en esta región en 3 años, 5 años, saquemos sí tantos millones, pero se acaba y los riesgos son altos de contaminación. Pero si nosotros ahora, volviendo a la pandemia, donde la gente no hace ya mucho turismo, donde hay aglomeraciones, sino está buscando montañas, selvas, parques, lugares donde se pueda aislar, se pueda proteger. ¿Qué le parece si implantamos un proyecto turístico aquí a unos 100 años, ¿no?, que funcione y que nos permita también tener ingresos y genere empleo además a toda la comunidad aledaña? Un beneficio también a largo plazo. ¿Qué beneficio me trae proteger el ambiente como productor de oxígeno para el mundo? También hablar, por ejemplo, de lo que si yo permito, por un lado, una extracción petrolera, esto me viene a caer como un efecto dominó. Es decir, si yo no hago, por ejemplo, la consulta previa que está estipulada en el convenio 69 de la OIT y que ahora es interpretada inclusive de manera antojadiza por algunos estados, no es que no es obligatoria, no, la respuesta no es obligatoria. Entonces, ¿para qué consulta? Pues, si el resultado no va a ser obligatorio, ¿para qué consulta? Como mera formalidad. O lo otro también que está acaeciendo. Muchas transnacionales van, convencen con dádivas, con regalos, con ofertas de trabajo y demás a ciertas personas del sector, que evidentemente si no hay trabajo van a decir sí, sí, bienvenidos. ¿A cambio de qué? A cambio de, ¿no?, de empleos, de quizás de un pequeño camino y demás. Pero claro, los efectos pueden ser fuertes, ¿no? Pueden ser graves. O lo contrario, también que pensamos desde el punto de vista positivo, mire, este proyecto de aquí, ¿no?, que defiende los derechos de la naturaleza, está dando trabajo a tantas personas en la comunidad, cuidando el medio ambiente, la flora, la fauna. ¿Qué tal si generamos más proyectos? Vamos también con efecto dominó. En fin, fíjese, solamente en este caso que la argumentación, ¿verdad?, no es la misma, no es la propia que hablaríamos en un caso concreto de carácter civil, penal, laboral, en otras materias. Dentro de los derechos humanos, y porque ahorita estamos hablando de la argumentación de manera general, me permito mencionarles yo un método específico, fíjese, que sería o significaría lo que tiene que ver con la argumentación dada por Paul Font, que se denomina el proceso del unpacking.
del desempaque, ¿sí? Y este proceso del desempaque tiene que ver con un proceso que aparentemente suena complejo, pero que no es complejo. Yo me voy a permitir explicar ahora y que tiene que ver con lo siguiente. Como los derechos humanos tienen casos de vulneración de los derechos protegidos a nivel nacional o a nivel internacional, como ya los hemos mencionado, ¿no? En el caso concreto, nosotros vamos a identificar, en primero el caso, como ya los he mencionado, y todas las posibilidades, ¿sí? Todas las posibilidades que se pueden dar ahí. ¿Qué quiero decir? Vamos a identificar y sistematizar los elementos que integran el derecho en concreto. Luego vamos a ver qué tipo de medidas estatales de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad, calidad y aplicación de principios, tanto de igualdad y no discriminación, que fueron los que mencionamos, ¿no? Son necesarios. Ahora, vamos a explicar un poco esto que acabo de mencionar. Imaginémonos nosotros una cebolla, ¿no? Una cebolla que tiene varias capas. El ajo que tiene varias capas, o la ropa, ¿no es cierto?, que nos ponemos que tiene varias capas. Los derechos humanos son eso, una complejidad en la cual usted tiene que identificar, como vimos anteriormente, cuál es el contexto. Se trata de niñez, se trata de derechos de grupos vulnerables, se trata de tortura, se trata de desapariciones forzadas. ¿Qué elementos integran esto? En derecho internacional es necesario revisar la Convención para prevenir y sancionar la tortura. A nivel interno voy a revisar cuáles leyes o en qué código está integrado, código penal, lo que significa el delito de tortura, por ejemplo. Voy a ver qué es lo que ha dicho el Comité Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuáles son las observaciones generales, qué informes tienen, qué elementos me han dado, cuáles son las reglas de detención, ¿verdad?, en las prisiones de ciertas personas, ¿no? Y si ciertos elementos pueden ser considerados como tortura o no tortura, o como trato cruel, inhumano y degradante. Entonces yo voy, fíjense, desempacando las posibilidades ahí. Y desempacando también a la vez, como pueden identificar, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto de estos temas en particular. ¿Qué tal si yo me encuentro al desempacar de que el Estado ecuatoriano no es parte de la Convención para prevenir y sancionar la tortura? Entonces digo, ¿y ahora qué hago? No es parte de esta convención, no es parte de este comité. ¿Puedo enviar una demanda para allá? ¿Puedo argumentar con estos instrumentos? En principio yo le diría no. Pero como yo les mencioné anteriormente, fíjese, nuestra Constitución dice que es de cláusula abierta. Es decir, que puede aceptar derechos que están contenidos en otras legislaciones internacionales sin necesariamente estar estipulado en nuestra Constitución. Entonces yo podría argumentarles, si mira aquí, son válidos todo lo que existe en tratados internacionales de derechos humanos, también yo lo puedo aplicar. Voy viendo el tema de las obligaciones que tenía, por supuesto, el Estado. ¿Qué obligaciones tenía? Recordemos, respetar, garantizar. Y dentro de estas obligaciones, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ha formado a policías, a gente que está, guías penitenciarios para el buen trato a los presos. Ha dado cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Los centros carcelarios son centros en los cuales se pueden evitar ciertas vejaciones y demás, tal. O hay ahí mismo calabozos de flagelamiento, por ejemplo, para las personas privadas de libertad. Entonces, estas medidas tienen que ver, fíjese, con estos elementos que ya mencioné hace rato. Disponibilidad. ¿De qué dispone el Estado? ¿Tiene los recursos necesarios para fomentar esta política pública o no tiene los medios necesarios? No puede, ojo, respecto de la disponibilidad, también decir, bueno, ya veremos aquí en unos 20, 30 años, pues, ¿no? Sino que tiene que también dar respuesta al contexto, a la vulneración actual que está implicando una responsabilidad internacional del Estado. Accesibilidad, lo que dijimos hace rato, excelente que tenga derecho a la salud,
Sí, pero no puedo acceder, pues. ¿Cómo voy yo allá? Con la Constitución le digo, hey, permítame la entrada a una cama UCI. Si no me da accesibilidad, simplemente está vulnerando el derecho, señor Estado. Aceptabilidad, ¿no es cierto? Que ese derecho además sea aceptable. Fíjese que está vinculado con la calidad. Yo le brindo agua. Sí, todos ustedes tienen agua, pero no es potable, pues. Pero el agua que usted ahí mismo me brinda, fíjese, y pasó acá, les cuento en el Ecuador, está siendo contaminada por cierta industria. Está siendo contaminada aquí por el mismo municipio que va y bota la basura al río. Entonces, ¿qué agua me está dando? Ah, no, pues que yo le doy agua. No, 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 no. O sea, tiene que ser en niveles aceptables y de calidad, pues. O sea, no puede ser simplemente que me da un derecho de manera formal. O la educación también, pues. Ah, no, pues yo le pongo ahí un maestro para 300 estudiantes en la zona rural. Ahí le estoy dando educación, ¿no? No. Aceptabilidad, calidad. Y por supuesto, los dos principios que nosotros hemos hablado que tienen que ver con el principio de igualdad, de no discriminación. Es decir, yo no puedo hacer una discriminación respecto de la educación, como mencionamos. Ah, no, es que en la zona urbana necesitan más matemáticas, entonces en la zona rural no necesitan tanta matemática. Y el máximo uso de recursos disponibles. Y aquí es importante, yo cito aquí también siempre en mis clases a Ligia Bolívar, que es una venezolana que ilustra, y yo les invito a ustedes a que revisen en la página web, en el Google, donde ustedes puedan, ¿no? Esta falacia que existe sobre el tema de los recursos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Generalmente se dice, no, es que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Solamente debemos proteger los derechos civiles, que son los más importantes, y los políticos y los económicos, sociales y culturales, mucho dinero se necesita. Dos cuestiones de ahí. Busquen, por favor, los datos de Naciones Unidas. 2.6 billones de dólares, billones, no les digo millones, billones de dólares se van en corrupción. Se desvanecen en corrupción. Dejan los estados de percibir por la corrupción. Ahí están los recursos. Y lo siguiente, presupuestos de Fuerzas Armadas, presupuestos de policía, sumamente altos. Presupuestos versus educación y cultura, bajos, y que se recortan ahí. ¿Para qué? Para mantenimiento de la fuerza del poder, ¿no es cierto? Policía, militares. Ojo, no estoy diciendo que no debe ir recursos allá. Está muy bien que vayan recursos allá. Está muy bien que se protejan sus derechos. Pero ¿qué es lo principal? Si no estamos en guerra, entonces será importante comprarnos tanques de guerra. Si no estamos frente a un conflicto bélico, será importante comprarnos aviones supersónicos y etcétera. Oiga, inviértalos en salud. Estamos frente a una pandemia. ¿Será importante pagar una deuda externa cuando estamos en plena pandemia con cientos de muertos, con miles de muertos, frente a un derecho a la salud totalmente mermado? Entonces, mire, todos estos elementos hay que tomar en cuenta, ¿no? Para argumentar en materia de derechos. Siguiendo con esto de aquí, es importante también tener identificación y un análisis de las vulneraciones concretas en materia de derechos. Una vez ya analizado el contexto, revisado el contexto y los posibles elementos que me van a servir para argumentar, hay que identificar ya el derecho en concreto, ¿no es cierto? Es determinar. Además, miren aquí la complejidad. Esta es una de las complejidades en materia de derechos. Si nosotros vamos nuevamente a este tema del hurto famélico, del hurto, y decimos en materia penal, ¿qué pasó? Ah, se hurtó estos panes, esta canastilla de víveres, se fue tal. Y si quiere, claro, va al tema mecanicista, premisa mayor, menor resultado, se cumplió el hecho, hurtó, robó, tal sanción. Ah, no, es que hubo hurto famélico por salvar su vida. Ah, ok. Pero estamos siempre igual hablando un poco ahí entre el tema del derecho a la propiedad y quizás el derecho a la vida en el caso del hurto famélico. Pero en materia de derechos humanos se viene a complejizar más la argumentación y la interpretación porque se ven ahí interdependientes e interrelacionados muchos otros derechos. Entonces ya no es solamente que se ha vulnerado, por ejemplo, en este caso, digamos, pensemos el derecho al agua que asimismo mencionábamos y que se ha contaminado, por ejemplo, y que el Estado dice, no, yo brindo derecho al agua, pues ahí está el agua, pero que hay muertos igual por tomar un agua contaminada, aguas servidas que se han mezclado con el agua para tomar.
y dice, no, yo no tengo responsabilidad. A ver, vamos a ver, pues. Usted tiene la obligación de dar servicios públicos de calidad y de además tener centros médicos cerca para, en estos casos que se enfermen, pues brindar a la comunidad. Entonces, claro, ahí estamos viendo que son afectaciones al derecho al agua, que tiene implicación directa con el derecho a la vida, porque se han muerto varios, con el derecho a la integridad personal, porque varios están enfermos, ¿no? Con enfermedades de gastritis, gastroenteritis, cólera y otros más en tema de carácter estomacal, que se han bañado con esa agua, pero que está contaminada y tienen enfermedades de la piel, que ha generado cánceres porque esa agua está llevando arsénico, cianuro, que ha sido de una minera X, que se ha vulnerado también el tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos porque no se preguntó que es que quieren que esa minera esté ahí. Derechos de los niños, niñas y adolescentes también están vulnerados, derechos reproductivos y sexuales de las mujeres que fueron afectadas por esa agua. Entonces usted puede ver que la complejidad del asunto es bastante profunda, porque implica la interrelación y la independencia de esos derechos, que hay que tener además muy claros, ojo, que hay que tener muy claros que después de la declaración y los principios de Programa de Acción de Viena del año 1993 de Naciones Unidas, todos los derechos son iguales y son interdependientes. No podemos decir que tal o cual derecho es mayor o menor. Y vemos, de hecho, con el caso concreto que les menciono, una relación muy directa de un derecho con otros derechos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Ahora, determinación de los conceptos, de los contenidos, de los límites, de los derechos y de los subderechos identificados, por supuesto, hay que tener identificado, pues una cosa es el derecho a la vida, otro es el derecho a la salud, otro es el derecho a la integridad personal. Entonces tenemos que argumentar desde cada uno de los derechos. A ver qué convenciones, qué tratados me sirven a mí para identificar el contenido esencial, por ejemplo, del derecho a la vida y cómo protejo esto. ¿Cómo protejo el derecho a un debido proceso? Se respetaron las normas del debido proceso. No es que nomás viene en el debido proceso. Tuve el tiempo, tuve el acceso a un abogado, tuve la posibilidad de comunicarme o me dejaron incomunicado con mis familiares, no tuve acceso a un abogado, tuve un derecho de respuesta. Me pasaron 10,000 fojas ahí para que les revisen una hora. ¿Será eso del derecho a la vida, debido proceso, a la defensa? No, pues no, entonces yo voy a ir identificando cada uno de sus elementos y los voy a ir argumentando y decir, mire, o sea, el debido proceso no consiste tampoco en una mera formalidad. Me otorgan un abogado público que además fue llamado a último rato, que no conoce en mi caso para la defensa y le dan una hora para revisar 10,000 fojas. Eso formalmente pueden denominarle debido proceso, entre comillas, pero no es debido proceso para nada, pues. Si el abogado no conoce de mi caso en particular y luego 10,000 fojas en una hora es imposible de revisar. Finalmente, en esta lámina, vamos a ver el tema de la revisión de las obligaciones del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado si hay estas violaciones de derechos humanos? Fíjese, a diferencia de lo que digamos es a nivel interno, que nosotros buscamos ahí una satisfacción. Ah, me hurtaron un celular o me robaron un celular, devuélvame el celular. Ya, listo, ¿no? O págueme el celular. Ya, perfecto. Me chocó un carro, muy bien. Usted es responsable, págueme del carro, no daño emergente, lucro cesante y ya, listo. Pero aquí no, pues aquí además buscamos, fíjese, en materia de derechos humanos, vamos a argumentar de que esta violación a derechos humanos tenga que prevenirse a futuro. Es decir, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Temas de no repetición de estos casos. Investigar, investígueme quiénes son los responsables. Usted dice que son agentes estatales. Bueno, ¿quiénes son los agentes estatales? Y una vez identificados, sanciónenlos. Y aquí también en el caso Velázquez Rodríguez, por ejemplo, versus Honduras y casos posteriores, se ha dicho que tanto este deber de investigar, que si bien es de medio, no es de resultado, no puede ofrecer resultados concretos, no puede quedar en la mera formalidad. Ah, ¿sabe qué? Si investigamos la desaparición forzada de estas 3 personas en estas manifestaciones y lo hicimos durante 7 horas, ¿será eso un tiempo responsable, profundo para investigar realmente a los responsables del dicho delito? No, pues por supuesto que no. Entonces tiene que ser una investigación seria, acuciosa, material y no caer en la media formalidad. Y la sanción tampoco, ojo.
Respecto de la sanción, tampoco puede caer en la mera formalidad. No puede decirle, ¿sabe que sí? Investigamos, identificamos al responsable, es el general fulanito tal, y ya le hemos dado 3 días de arresto. 3 días de arresto por los 3 desaparecidos. Damos ahí a mano. No, tampoco. Igual el sistema interamericano en la sentencia referida, pues ha dicho esto no puede caer en la mera formalidad, tiene que dar una sanción relativa, proporcional al daño causado. Y por supuesto, el último elemento que está aquí es el elemento de la política pública. Ah, estas desapariciones forzadas en manifestaciones se han dado por parte de tales fuerzas policiales o armadas públicas. Entonces, para evitar esto, vamos a capacitar en derechos humanos, vamos a formar en sensibilización, vamos a hacer que conversen con las víctimas, vamos a pasarles ciertos videos, vamos a darles una cátedra obligatoria en tema de derechos, etcétera. Entonces, fíjense, es fundamental este tema también de aquí. Vamos entonces ya finalizando y yo también al término de esta exposición voy a recomendarles cierto material que se permitirán también los organizadores remitirles. Principios de aplicación vinculados a los derechos infringidos, que era un elemento más que me faltaba a la diapositiva anterior. Esto es importante. En materia de derecho generalmente hay la discusión, bueno, ¿y qué aplicamos? Principios, reglas, principios, reglas. Las reglas son más claras, los principios, como diría Peter Haberle, son normas también, son reglas, pero de un carácter abstractivo o de abstracción mucho más complejo que no son fácilmente aplicables, ¿verdad? Esos son los principios. Pero en materia de derechos humanos, fíjense, no solamente son aplicables las reglas, o no solamente podemos argumentar con reglas, podemos argumentar con principios, pero por supuesto, porque además los principios generales del derecho y los principios son parte de del derecho internacional público y del derecho interno también. Entonces, no nos pueden decir a nosotros que no argumentemos con base a principios, de que no son aplicables. Son plenamente aplicables los principios. Fíjese uno que se me ocurre ahora, el principio pro homine, pro ser humano, lo más favorable al ser humano. Aplíquese. Entonces, favor tomar en cuenta también este elemento. ¿Cuál sería una estructura de un argumento respecto de lo que significan las violaciones a los derechos humanos en el caso concreto que hemos analizado o en cualquier otro caso que usted tenga, ¿no? Dentro del ejercicio profesional, dentro de su experiencia? Primero, como siempre, identificar una pretensión. ¿Qué significa identificar una pretensión? Que se busca argumentar. ¿Qué se busca argumentar respecto al caso? ¿Qué quiero argumentar? Quiero yo argumentar de que no se debe explotar los recursos naturales en una zona endémica donde voy a afectar a una comunidad X por el alto riesgo que existe de dar ahí la concesión a una minería, a una petrolera. Entonces tengo que tener clarito yo. Identificar además, ¿no? Un responsable y una responsabilidad en el caso de que ya esta vulneración se ha dado y decir, mire, aquí el responsable es esta empresa tal. Pero como estamos hablando a nivel internacional, el responsable es del Estado ecuatoriano, porque usted fue el que dio la concesión sin ningún tipo de garantías. Y a una empresa que además tuvo 5 años, 3 años, lo que sea. Una cuestión que es muy importante, y hablando del sistema internacional de derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, fíjese, y otro elemento muy fundamental a tomar en cuenta es que la carga de la prueba se revierte. Mientras yo a nivel interno, y el que acusa tiene que probar algo, a nivel internacional, si yo llevé un caso a la Corte Interamericana, el Estado es el que tiene que demostrar que no ha sido, pues, el que ha cometido esa violación internacional en materia de derechos, no yo. Y eso por una simple lógica, por una simple razón, porque el Estado posee toda la institucionalidad y todos los recursos. ¿Cómo me exige a mí violación o víctima de una violación de tortura por parte de la Policía Nacional que vaya a sacar un peritaje a la Policía Judicial respecto de si me torturaron o no? Difícil, pues. No me van a dar. O si me dan, ¿no es cierto? Será de carácter sesgado, etcétera. Muy complicado. Entonces, el Estado es el que tiene que, ¿verdad? Ahí demostrar, probar, ingresar prueba que diga, no, yo no fui y aquí le demuestro que yo no he sido el responsable. Razones, también, ¿no? Como parte de esta estructura del argumento. ¿Cuáles son las razones que demuestran esta violación?
Identifico que ha habido una violación a la libertad personal. Le digo, mira, aquí no hay ningún parte policial, no hay una orden de un juez, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué le detienen? Pero lo que sí hay, ¿no es cierto? Aquí es un examen médico legal y además aquí mi testigo ya no tiene, mi defendido no tiene dedos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Entonces yo voy a argumentar sobre los hechos concretos que demuestran la vulneración, ¿no? De la cual yo estoy reclamando mis pretensiones. Luego tenemos el que tenemos que fijarnos en las garantías. ¿Cuáles son las garantías? Como garantía normativa, como reglas, como principios, donde se sustenta la existencia de la violación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no, fíjense, aquí ha perdido los dedos, está machucado esto, ha sido electrocutado y demás, me voy a ir yo ahí a la Convención Internacional para prevenir y sancionar la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, y al Código Penal quizás donde está sancionado la tortura, y le digo, aquí está estipulado, aquí está sancionada. Y estos son los elementos que identificamos, que son los mismos que están contenidos acá, los que le ha pasado a mi cliente, a mi defendido, a mi defendida. ¿No? Entonces ya vamos subiendo del plano de los hechos al plano normativo, ¿sí? De la justificación jurídica. Finalmente, el respaldo. ¿Qué información nos soporta la norma? Porque la norma no, muchas de las veces no es suficiente. ¿Qué va a soportar a la norma? ¿Qué va a soportar al principio también que nosotros hemos mencionado, resaltado y demás? ¿Qué sustenta esta vulneración? Y aquí sí vamos ya a la parte probatoria, pues, porque claro, a nivel jurídico no solamente caben los argumentos, es que no hay pruebas, pues muy bien, qué bonito que argumenta, qué lindo su discurso. ¿Y las pruebas? Mira, aquí está el examen médico legal, aquí está el peritaje. Hasta tal fecha estaba sano y bueno el señor. Pero estas lesiones, estas heridas son de tal fecha aproximada. ¿Y de qué carga? ¿Y de qué grado son? Bueno, hay una incapacidad de 3 días, hay una incapacidad de 1 año, o hay una incapacidad permanente. Le dejaron ciego, no tiene las manos. ¿Qué va a hacer? Una incapacidad permanente. Entonces, claro, apelaremos a los informes médicos legales, a los peritajes y a cualquier otro elemento, testimonios. Esto también, fíjese, a nivel de derechos humanos, todo lo que son los testimonios también se convierte en una prueba más flexible. Una prueba más flexible. Mientras a nivel interno podemos decir, ah, no, es que cómo va a testificar su hermano, su amigo, su padre. Aquí es evidente que va a tener pues una, una declaración favorable a usted. Pero a nivel internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo he colaborado, de hecho les cuento aquí, 2 veces he realizado un peritaje en la Procuraduría General del Estado y los testimonios ahí en las audiencias son más flexibles. Puede colaborar la madre, claro, el hermano, pero por supuesto, el compañero de celda que le vio por última vez al compañero antes de que le desaparezcan, le maten, le torturen, puede hablar, pero por supuesto, la flexibilidad, ¿no? Que existe también en materia de derechos humanos. Hasta aquí, digamos, mi exposición. Estamos dentro del tiempo, ¿no? Me quedan unos minutitos en los cuales yo me voy a permitir, y tal como yo les había anunciado que compartiría también con ustedes unos documentos y, por cierto, una posible tarea que me gustaría que hagan el ejercicio, ¿no? Me gustaría que hagan el ejercicio. Miren, voy yo a pasarle a los compañeros organizadores estos 3 elementos. Primero, un libro que ustedes pueden encontrarlo en el internet que se llama Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que a mí personalmente me parece el más completo que existe. Son como 1000 hojas, pero esto más que aprenderse, revisarse, es como un libro de consulta. Es de Héctor Faúndez Ledesma y aquí está todo sobre el sistema interamericano de derechos humanos que ustedes quieren aprender. Miren, ahí está toda la versión. Esto lo pasamos al compañero para que pase material de estudio, cómo hacer una solicitud, cómo llevar un procedimiento a cabo, cuáles son las medidas provisionales, etcétera, etcétera. Otro, el ABC de lo que significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuándo entró en vigor la convención? ¿Cuáles son las libertades, los derechos consagrados ahí?
de cuántas personas se comprometen, se contienen, tanto la comisión como la corte, cada cuánto se reúnen, qué es la secretaría. Fíjense, en esto también es una cuestión mucho más cortita, de 24 hojas. Y aquí viene lo que yo me refería. Miren, este es un libro que es sobre casos hipotéticos en el sistema de derechos humanos y que utiliza, ¿no? Y que fue dado de origen del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con casos hipotéticos que, ojo, si usted revisa los casos reales, hay mucha similitud con estos casos, podría identificar. Entonces, no son tan hipotéticos como podríamos pensar. Pero ¿cuál es la idea? Y un poquito, digamos, la tarea, el deber que les diría que realicen para que aprendan esta interpretación en materia de derechos humanos. Es la siguiente. Aquí hay varios casos. Yo he elegido, por ejemplo, aquí el caso pena de muerte en Recondia. Esta pena de muerte en Recondia, por ejemplo, yo me voy a permitir revisar a propósito del tema. Es de un estado que ratifica la convención, como ustedes pueden ver en el año 80. Luego hace una reserva de lo que significa el derecho a la vida, que es el artículo 4 de la convención. Las reservas están dispuestas en la Convención de Viena sobre el Derecho de todos los tratados. Es decir, para evitar que le sancionen, dice un ratito, yo me reservo el cumplimiento de este artículo porque en mi legislación, como en el caso concreto, yo sí tengo la pena de muerte. Por lo tanto, resérveme, no me sancione por las condenas a pena de muerte que yo voy a dar, ¿no? Porque tenemos ya esto desde hace unos 50 años. Pero en este caso en concreto hay una reforma luego, fíjese. Va a haber una reforma y dice, miren, ¿no? En el caso de delitos de terrorismo, no se estableció como agravante la utilización de personas como escudo humano, etcétera. Luego dice, conforme a la exposición de un proyecto de ley que se va a dar ahí en Recondia, ¿no? Un estudio determinó que el 75% de la población considera se debe establecer la pena capital como único medio para combatir la inseguridad humana. Luego, lo que se puede ver, no hay algunas preguntas que podrían revisarlas, pero como nosotros no estamos en tema específico de derechos humanos, sino la interpretación en materia de derechos humanos, lo que yo les invito a hacer en este caso de Recondia o cualquier otro caso que les parezca interesante, porque aquí está por artículos, como pueden ver, es hacer el análisis de la argumentación jurídica con base a los elementos que yo les he plasmado anteriormente de Hunt. Entonces usted va a decir, a ver, en este caso en concreto, ¿qué debería revisar? ¿Cómo procede mi argumentación con base a la estructura que el profesor nos ha mostrado? ¿Verdad? Y nosotros lo que vamos ahí a hacer es decir, a ver, muy bien, vamos a ver, ¿cuál es la pretensión en este caso en concreto? ¿Cuáles son los elementos normativos? ¿Cuáles son los principios que puedo yo usar? ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo usar para demostrar que va a haber una vulneración o que ha habido una vulneración respecto de la pena de muerte? Si ustedes, vuelvo y repito, les conviene este caso, pues escójalo, o cualquiera otro de los casos que están aquí, el caso 3 del indigente Rigoberto Pandolfo, ¿no? Sobre pena de muerte a inimputables, que es una persona que tiene, digamos, una enfermedad mental crónica y que ha cometido un delito. Tiene usted desaparición forzada, también el caso de los hermanos Ledesma. Escoja un caso, póngalo en la estructura del análisis que hemos revisado y envíelo, por favor, y me voy a permitir ahora dar la página web, o más bien dicho, el correo electrónico donde usted tiene que enviar, que es civlex.deberes@gmail.com. Todo esto con minúscula, por favor. civlex.deberes@gmail.com. Puede ser un análisis que comprende entre una hoja y media y máximo 3 hojas. No sería más que eso, ¿no? Hoja y media y 3 hojas con los elementos plasmados en las diapositivas que a propósito también se las pasaré a ustedes. Muy bien, entonces tenemos estos casos hipotéticos, tenemos el ABC de la Corte, tenemos aquí también el libro de Héctor Faúndez Ledesma y adicionalmente, mis estimados, les voy a pasar el link de este librito que me parece súper bueno, que es de México, donde también he basado mi exposición sobre las nociones de argumentar en materia de derechos humanos. Mire, aquí hay un cuadrito magnífico en la página 12. ¿Sí? En la página 12 usted puede encontrar nociones generales sobre argumentación y aquí vea la diferencia. ¿Qué es argumentación? ¿Qué es el argumento de manera general? ¿Y cuál es la argumentación en derechos humanos? Vea abajo lo que hemos mencionado, que hay que tomar en cuenta los principios, las reglas, la naturaleza jurídica, los derechos humanos, el daño, la vulneración,
¿verdad? Y más abajo encuentra, vea, la argumentación jurídica en perspectiva de derechos humanos tiene que tener los siguientes enfoques: interculturalidad, discapacidad, edad, género, ¿sí? Se menciona aquí a Ricardo Guastini también que la función argumentativa clasifica diversos tipos de argumentos, ¿no? Y ahí están los argumentos también de lenguaje, los argumentos contrarios, los contraargumentos, que involucra la interpretación. Y en la página 34 también de este librito encontramos igual, ¿no? Yo sugeriría que si pueden revisarlo todo, pues lo hagan, pero en la página 34 también vamos a encontrar unos elementos que nos van a servir también para hacer la tareita. Mire, la argumentación jurídica con perspectiva de derechos humanos. Lo que revisamos. Los textos normativos generalmente establecen lo que decíamos, ¿no? Disposiciones de respeto a la vida y demás, pero los derechos humanos lo establecen de manera más amplia. El método del desempaque, aquí está. Estructura el análisis del caso, que ya están los casos hipotéticos dados en el libro anterior. Luego, a partir, los comienza a desestructurar, pero a partir de los derechos humanos y de las obligaciones que tienen los estados: respetar, proteger, garantizar. Y luego ahí dice, viene un tema de la queja, analizar los casos, verificar si es necesario medidas cautelares, calificar los hechos. Esto está, ojo, dentro de lo que es la jurisdicción, la perspectiva mexicana, ¿no? Está hecho este trabajo desde México y obviamente de la aceptación de casos dentro de la legislación interna en una comisión de derechos humanos. Pero nos sirve para nosotros para tener la idea de que estos principios, de que estos argumentos son aplicables también a otros países. Este es el librito. Presento la portada. Programa de capacitación y formación profesional en derechos humanos. Fase de actualización. Guía de argumentación con perspectiva en derechos humanos, ¿sí? Que es del Servicio Profesional en Derechos Humanos de México y que el cual se los recomiendo y que se los envío, ¿no? Esta guía me parece bastante completa. Voy en este momento a dejar de compartir la pantalla y en primer lugar quiero agradecerles por su cordial y por su gentil atención. Estaré presto a través de los compañeros de Ciblex a cualquier duda, a cualquier consulta, a cualquier observación. Espero que haya sido de interés, que haya contribuido realmente a formar un poquito más el bagaje cultural, jurídico, que ustedes ya lo tienen como abogadas, como abogadas. Y nuevamente, pues, enviarles un fuerte abrazo de mi parte y hasta una próxima. Gracias.